Bienvenidos a una nueva edición de Agenda 7.3. Vamos a hablar del Ministerio de Cultura porque pide al Congreso aprobar proyecto de ley contra el racismo. Desde el sector refuerzan acciones para evitar estos casos en entidades públicas y privadas. Es necesario un cambio cultural que provenga desde casa para eliminar el racismo en nuestra sociedad. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora el 21 de marzo, el Ministerio de Cultura trabaja para promover el respeto y el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural en el país. Todos los peruanos y peruanas tenemos aquí una cuota de responsabilidad. No solamente es el Estado, no solamente es el Ministerio de Cultura, sino todos los peruanos y peruanas aquí tenemos que ponernos en pie, tenemos que entender que este es un problema que afecta a las personas, que las daña, que amplía brechas. El proyecto de ley para la prevención, eliminación y sanción del racismo, presentada por el Ejecutivo, permanece en las comisiones de Cultura y Constitución del Congreso. Desde el sector cultura piden al Parlamento darle prioridad. Según nos informan, no es un tema prioritario, cosa que nosotros creemos que no es verdad. Este país necesita hacer un pacto social. El Perú, la población, está esperando un gesto del Congreso de la República, y creemos y apostamos porque la aprobación de esta ley es el gesto que estamos esperando. Existen establecimientos estatales donde ocurren casos de discriminación. Según datos del Ministerio de Cultura, las principales entidades son los hospitales, comisarías y municipalidades. A partir de esta propuesta, nosotros confiamos en que estos establecimientos que van a empezar a recibir este sello intercultural y bilingüe van a dar una atención pertinente culturalmente y sin discriminación. A través de la plataforma web Alerta contra el Racismo se pueden reportar esos casos. Desde aquí el sector visibiliza, hace seguimiento y formula eventuales sanciones a personas o empresas que incurran en la discriminación. Bueno, recordamos que hoy, 21 de marzo, es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y discriminación en realidad en todas sus manifestaciones, en todas sus formas. Además, esta ley es importante porque contempla un observatorio en donde se va a poder dar todo tipo de orientación a aquellas personas que son víctimas de discriminación. Además, este año es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. El RENIEC continúa trabajando por rescatar las lenguas originarias del país. Desde el 2014 ya se cuenta con 9 registros bilingües y el achuar fue recientemente incorporado gracias a un trabajo interinstitucional. El Perú no solo es un país multicultural, sino también poseedor de una gran riqueza lingüística. Prueba de ello son las 48 lenguas originarias que se hablan en su territorio. Desde el año 2014, el RENIEC implementó el registro civil bilingüe. Con él, los ciudadanos pueden inscribir sus actas en su propia lengua originaria. El primero se hizo en la lengua andina Jakaru. Se buscaba evitar su extinción, pues se estima que cerca de 600 personas la hablan. Nuestras actas no solamente disponen de la literalidad en el idioma castellano, sino también en el idioma de la zona de penetración, con pertinencia lingüística. En este caso de la localidad de Tupe, en la lengua indígena Jakaru. En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, el Perú ya cuenta con 9 registros bilingües incorporados. 4 de ellas en lenguas andinas, entre ellas el aymara, con 450.000 personas hablantes, el quechua incahuasi cañaris, con 25.000, y el quechua cajamarca, con 50.000. Entre las 5 lenguas amazónicas se encuentran el aguajún, guampis, shipibo conibo, matzés y achuar. Se sienten reconocidos, que puedan hablar en su propio idioma y que se le exhiba las actas, que puedan ser leídas y sobre todo entendidas por cada uno de los ciudadanos. La implementación del registro civil en Achuar se hizo en el marco de un proyecto de comunicación intercultural y traducción junto a la Universidad de Ciencias Aplicadas. Recibimos a los 2 profesores bilingües, hemos trabajado con ellos 30 días y la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante. Organizamos los equipos de trabajo, hemos trabajado con lingüistas. El trabajo coordinado entre el RENIEC, la UPC
IIDS y el pueblo achuar del Pastaza permitió que 12.000 personas que hablan esta lengua ya cuenten con el registro civil bilingüe. Es innovador, pionero, porque primera vez viene un pueblo indígena a la carrera de traducción, una lengua amazónica sobre todo, y también es interinstitucional. De acuerdo al RENIEC, para el 2022 se tiene previsto implementar este tipo de registro en otras 5 lenguas originarias. Bueno, importantes iniciativas que emprende RENIEC, no solamente con el registro bilingüe, sino también con el tesoro de lenguas originarias que rescata los nombres de las distintas lenguas que posee el territorio nacional. Vamos ahora al Cusco, ya que varias casonas del centro histórico están a punto de colapsar. Pese a las recomendaciones de defensa civil, aún hay familias que se resisten a dejar estos inmuebles. Descuidadas en el exterior y a punto de colapsar en el interior, así se encuentran varias casonas que forman parte del centro histórico de la ciudad de Cusco. A pesar de esto, hay familias que exponen sus vidas al continuar viviendo en estas estructuras sostenidas por vigas y tubos metálicos, convirtiéndolas en trampas mortales. La defensa civil ya nos ha dicho de que es posible, porque anteriormente, desde el 2013, estamos en eso, que nos notifican, no hacemos caso. ¿No? Si por A o B cayera la pared hacia la calle, ¿qué tal en ese momento pasa un carro o una persona? Y yo voy a ser la culpable, porque todo me lo van a echar a mí. Paredes de adobe carcomidas por el tiempo se podrían desprender en cualquier momento. La municipalidad cusqueña ha detectado varios puntos que deben ser atendidos para recuperar el corazón emblemático de esta importante ciudad. Podría alentarse un proyecto especial de largo aliento para ir recuperando la ciudad inca, donde hay casonas que no están en buen estado. Los efectos del clima y la falta de interés o de recursos de los dueños para realizar trabajos de mantenimiento harán perder el bello rostro de una de las ciudades coloniales que fue considerada hace algunos años como la más hermosa del mundo. Vamos ahora al norte de nuestro país, y es que pese a las lluvias en Trujillo, las visitas al complejo arqueológico de Chanchán se realizaron con normalidad. Turistas extranjeros destacaron las acciones de protección en el lugar. Las visitas turísticas al conjunto amurallado de Nicán en Chanchán se realizaron sin ningún contratiempo, según informó la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad. Esto pese a las intensas y prolongadas lluvias registradas en Trujillo durante la última semana. Turistas nacionales y extranjeros destacaron las acciones de prevención que se ha ejecutado en sitios arqueológicos. Dichas acciones han permitido mitigar con éxito los efectos de las lluvias, tal como se muestra en Chanchán. Pues creo que es importante que lo hagan. Eso evitaría, digamos, un gasto de más para no tener que andar restaurando cada vez que llueva. Por lo menos esta parte del año se ve que llueve mucho y con la lluvia se puede deteriorar mucho el sitio. Así que la verdad que lo vi muy bien a la cobertura en este sector. Bueno, yo creo que realmente es preservar realmente un patrimonio histórico-cultural. Nicán cuenta con 1.500 metros cuadrados de bloques de pavimento drenantes instalados sobre el piso original. Además cuenta con más de 4.000 metros de cubiertas hechas de caña de Guayaquil, canaletas aéreas y techos oscuros y claros para no dañar las estructuras. En La Libertad fueron un total de 15 los sitios arqueológicos intervenidos para protección en los valles de Virú, Moche y Chicama. Amigos, hacemos una pausa, regresamos en minutos con más información cultural. Continuamos con más información, gracias por acompañarnos. El Centro Cultural Inca Garcilaso
del Ministerio de Relaciones Exteriores presenta la exposición bibliográfica Historia y Proyección del Libro Cartonero. Todos los detalles con nuestra compañera Claudia. Bien dicen que lo que importa de un libro es su contenido y estos libros cartoneros nos lo demuestran. Miren, por ejemplo, este libro ha sido elaborado con cartón reciclado, tenemos hojas impresas y lo principal que ha sido intervenido por los propios escritores, convirtiéndose ellos en autores. Y precisamente hemos llegado al Centro Cultural Inca Garcilaso para presentarles esta exposición inspirada en los libros cartoneros. Y tenemos a Alfredo Ruiz, quien nos va a presentar esta muestra. Muy buenas tardes. Alfredo, cuéntanos, ¿cómo nace esta industria en el mundo y cómo llega a nuestro país? El libro cartonero nace de por sí en medio de la crisis. En Argentina se crea Eloísa Cartonera justamente porque no había materiales para publicar los libros normales, digamos. En eso ven que utilizando el cartón y junto a otras personas se podían hacer libros. Y es así como en el 2003 nace Eloísa y un año después esa idea ya llega a Perú con Sarita Cartonera. Ese es el inicio de un fenómeno que hoy es mundial. Encontramos cartoneras en casi todos los países de Latinoamérica, incluso en África, en Asia. Entonces, la muestra que hoy nosotros tenemos es libros de Perú, de países como Chile, Brasil, Argentina, Costa Rica, con un objetivo básicamente de mostrar al público este tipo de libros que lamentablemente muy pocas personas conocen, pero que en verdad tienen un gran poder, porque permite que tanto lectores o no lectores aprendan el proceso de hacer un libro. Se involucran con la industria. Me comentabas que esta industria no nace con un fin monetario, sino la idea de compartir conocimiento. Sí, la idea principal del libro cartonero es que lo hagamos entre todos. Entonces, en comunidades, en escuelas, se hace de forma colectiva. La relación autor-editor ya no es de una sola persona. Puede hacer que en un barrio 5 chicos empiecen a recopilar la historia de su lugar, y así tenemos finalmente un libro que recopila voces que quizás no son escuchadas o conocidas normalmente. ¿Qué implica este proceso de elaboración del libro cartonero? Por ejemplo, en esta gráfica, ¿nos lo puedes explicar? Sí, en primer lugar, pues están siempre los autores y los editores. En su diálogo es que se va formando la idea del libro. Luego, pues viene el trabajo pesado, que es buscar el cartón, recopilarlo. En muchos casos están en los mercados, en otros casos están en nuestras casas, quizás siendo parte de la basura. Luego lo cortamos, lo pintamos, y una vez que ya tenemos cubiertas, cartón, e interiores ya trabajados e impresos, la penúltima parte consiste en unir ambas partes del libro. Y ahí es donde tenemos dos alternativas: cosido o pegado y con los interiores engrapados. La última parte de todo este proceso es cuando el libro llega al público, a los lectores, y ahí también se hace de manera colectiva. Lo importante siempre es compartir, porque ya no es como que yo leo mi libro en mi casa yo solo. Hay libros, hay textos que se pueden leer entre varias personas. Claro, y precisamente en el Centro Cultural Inca Garcilaso tienen programada una serie de actividades ligadas a este tema. Sí, en esta ocasión, pues bueno, es importante el apoyo que hemos tenido del Centro Cultural Inca Garcilaso en permitir primero la exposición, y luego el día viernes 15 tendremos un conversatorio donde tendremos a Sarita Cartonera, a la ingeniosa cartonera, y a dos personas que vienen del extranjero: Paloma Celis, que trabaja en la Biblioteca Pública de Nueva York, y a Sergio Rodríguez, que trabaja en la Biblioteca de Santiago, un poco a conversar sobre todo este fenómeno editorial, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Y el día sábado tendremos nuestra primera feria de libro cartonero, la primera feria dedicada exclusivamente a este tipo de libro, donde además vamos a realizar el primer taller con personas con discapacidad visual. Queremos
visibilizar la carencia de libros táctiles que necesitan este público. Y además presentaremos los 2 libros que hemos hecho tanto en el penal de Mujeres de Chorrillos como en el penal de Lurigancho, donde los internos e internas han escrito historias y han publicado sus libros en formato cartonero. Muchas gracias. Así que ya sabe, usted puede ser el escritor y autor de su propio libro con la industria cartonera. Si quiere saber más sobre este tema, tiene que venir al Centro Cultural Inca Garcilaso hasta fines de junio. Con esta información regresamos con ustedes. Muchas gracias, Claudia, por estos detalles. Vamos ahora a compartirles lo nuevo de la compañía Google, porque ha llevado un paso más allá a sus tradicionales doodles para celebrar a un gran compositor, Johann Sebastian Bach. La empresa tecnológica ha desarrollado este doodle con inteligencia artificial para que cualquier usuario juegue a ser compositor. Esta experiencia interactiva anima a los usuarios a crear una línea melódica que luego es armonizada con un clic al estilo del genio del barroco alemán. Por cambio de calendarios a lo largo de la historia, hay una confusión respecto de las celebraciones de Bach. Algunos conmemoran hoy el 334 aniversario de su nacimiento, mientras que otros lo hacen cada 31 de marzo. Vamos ahora con más música rap en quechua, porque gana terreno en la voz de Ricardo Flores, conocido como Liberato Cani. El cantante impulsa la promoción de la música inca, de la lengua inca con música. Este es el resultado de la mezcla sonora entre el hip hop neoyorquino y el idioma quechua, la apuesta de Liberato Cani, el pionero del hip hop andino. Ricardo Flores es hijo de migrantes apurimeños y quechuahablantes por elección. Yo aprendí quechua de una manera bien graciosa, bien curiosa, porque fue interactuando con mis amiguitos. Cuando la primera vez que viajé a la sierra fue a los 9 años y ahí me quedé 3 años con mi abuela. Para mí el quechua significa fuerza, representa a toda mi familia, a toda mi cultura y no, es energía, sí. El quechua en resistencia, el quechua en resistencia. Kaikunapi, Yukan Purichkani, Tukuilao, Takimus Payentari Matskani, Wasimante Yuskimus Pañukan Pasarkani. Los acordes y palabras en quechua retumbaron en la estación Caja de Agua del metro en San Juan de Lurigancho, el distrito con más quechuahablantes de Lima, en un llamado por revalorizar la cultura andina. Rap andino con Ayintari Maspai, Pampa Kunapi, Chintakunika, Wakunika, Imanta, Haguaspai, Kaipitari Kunichinta, Aspecaraguilica, Aspai, Manahuru Maspa, Yatamasikunandan, Sajinatu Surmoy, Chipaguaspa, Kusisha, Caspa, Kaipitaki Kunik, Pecha y Marjasja. Esta es parte de su agrupación Los Cholos. Liberato los define como una chanfaina bien taipá, porque reúne quenas, un DJ, un danzante de tijeras y un percusionista. Su estilo tiene influencia entre los jóvenes. Es así que con su primer disco, Rima y Pueblo, ha recorrido el Perú y países como Chile, España y Estados Unidos. Y este año lanza su segunda producción. En el 2015 fue el salto enorme en mi carrera musical, porque fue donde se presentó la oportunidad de cantar en el Gran Teatro Nacional, cuando, o sea, yo todavía cantaba únicamente, no, como que algo personal, no era como profesional, pero cuando ya tenía armado el tema Kaikunapi, se presentó esta oportunidad y fue emocionante para mí, ¿no? Paguaspai, que es Despegando. Así se llama este nuevo proyecto que estoy lanzando y bueno, estoy como que muy contento porque estos temas que estoy sacando para el segundo disco son como una narrativa, así, contando las experiencias que se viven en el campo, ¿no? El quechua es resistencia, como dice Liberato Cani.
Hay más de 48 idiomas originarios en Perú. Si muere el idioma, muere la historia. Pero mientras haya peruanos como Ricardo Flores que difundan y promuevan las lenguas originarias, estas serán presente, pasado y futuro. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que tal vez vienen de provincia y estando en Lima se avergüenzan de su idioma y deciden por hablar español? Bueno, de ama manchacuspaya o jipanicuna, no hay que tener miedo, familia. Hay que hablar con mucha dulzura nuestro quechua. Somos tal igual como cualquier otro idioma en el mundo. El quechua suena tan bien como el francés, el inglés o cualquier otro idioma. Si yo digo rap, tú me dices poesía. Rap, poesía, rap, poesía. El quechua es resistencia. El quechua es resistencia. El quechua es resistencia. El quechua es resistencia. Sí, el quechua es resistencia en todos los Andes. Resistencia a las lenguas originarias en toda Latinoamérica. Bien, amigos, antes de despedirnos queremos compartir con ustedes una lamentable noticia que enluta sin duda al país, la cultura de nuestro país, y es que el destacado sociólogo peruano Gonzalo Portocarrero ha fallecido a los 69 años de edad. Esta información ha sido confirmada por la Oficina de Prensa Externa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recordemos que él venía años atrás luchando contra un cáncer de pulmón. Finalmente ha fallecido el día de hoy. Gonzalo Portocarrero fue autor de diversas publicaciones sobre el Perú, entre las que destacan Profetas del Odio, entre raíces culturales y liderazgo de Sendero Luminoso, Imaginando al Perú, Búsquedas desde lo andino en el arte y la literatura, Oído en el silencio, Ensayos de crítica cultural, entre otros que lo consagraron como uno de los sociólogos más importantes de nuestro país. Además, también fue Premio Nacional de Cultura. Una lamentable pérdida, nuestra solidaridad con toda su familia. Más detalles sin duda los vamos a tener en nuestras siguientes horas informativas. Con esto nos vamos, gracias por acompañarnos.